Vamos a aprender algunas semillas de crecimiento, pero para eso queremos darle la bienvenida a todos ustedes por estar aquí, por venir a la casa de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Eso es extraordinario. Cuando tú conoces a Dios y lo vas conociendo más profundamente, debes saber que Dios profundamente te va a llevar a otro nivel. Voy a repetir. Cuando tú conoces profundamente a Dios, debes saber que profundamente Dios te quiere llevar a otro nivel espiritual, a otro nivel de perspectiva, a otro nivel matrimonial, a otro nivel. No sé cómo te sientas y en qué nivel espiritual te encuentres, porque al final todos tenemos diferentes niveles, pero el nivel más importante es entender que al encontrarme con Dios, independientemente de cómo haya estado, ya empezaron las cosas buenas a mi vida, a aparecer en mi vida. Y quiero hablar acerca de estas semillas de esperanza, semillas de crecimiento. Si me pueden ayudar los servidores a apagar las luces para que se pueda ver todo el fondo de las diapositivas. Y dice esta parte introductoria que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Cuando nos preguntan que por qué nosotros vivimos por fe, bueno, esa es la introducción. Nosotros estamos aquí y creemos en lo que dice Hebreos 11:1. La fe, hay una versión que dice la fe es la certeza, pero el original es sustancia. Dígale al que tienes al lado, sustancia. ¿Qué es una sustancia? ¿Alguien sabe qué es una sustancia? O puede ser un líquido, ¿qué más? Hay algo mucho más profundo que el término en sí mismo. Una sustancia básicamente está relacionado con algo invisible a los ojos humanos, pero existente, como en este caso una bacteria, un virus. No lo podemos ver, pero que no lo veamos no significa que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fe es la sustancia de lo que, ¿qué dice ahí? De lo que se espera. Voy a explicarlo más detalladamente. Si Sonia estuviera embarazada, no se emocione, hermana, tranquila. ¿Cuál es uno de los términos que usamos socialmente para decir que ella está embarazada? ¿Cómo le diría? ¿Cómo se dice? Ella está ¿cómo? Esperando un bebé. La fe es la sustancia de lo que sé. Por lo tanto, si ella está esperando un bebé, ¿cuál es la sustancia? El bebé. ¿Cuál es la sustancia? ¿Lo podemos ver? Pero lo esperamos porque ya está ahí. Por lo tanto, para que tú puedas ver milagros en tu vida, voy a exagerar y van a decir que el pastor está loco, te tienes que embarazar de eso primero. Tienes que incubarlo en tu espíritu, en tus entrañas, lo tienes que sentir. Porque si tú no tienes esa esperanza, esa confianza de que va a suceder, no va a suceder, porque no puedes dar a luz ninguna sustancia que no esté dentro de ti. Y para eso existe ¿qué? El poder de la imaginación. Si lo puedes imaginar, lo puedes tener. Porque al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? Por lo tanto dice que es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por eso la visión es más que ver. La vista es una función de los ojos. La visión es una función del corazón. Yo les dije en alguna ocasión cuando inauguraron el parque de Disneylandia,
Para aquellos que no conocen la historia, Walt Disney no pudo inaugurar Disneylandia porque falleció. Y entonces en la inauguración, según documenta la historia de ese día, uno de los que estaba tomando el micrófono para hablar y para dar un discurso, dentro de sus palabras dijo: cuánto lamentamos que Walt no esté con nosotros. Le hubiera encantado ver todo este parque realizado. Terminó su discurso, todos le aplaudieron y le tocó hablar a la esposa. La esposa de Walt Disney dijo: quiero contradecir al compañero, porque él piensa que mi esposo no pudo ver todo esto, pero en realidad él lo vio primero y ahora lo estamos viendo nosotros, porque toda esa construcción primero él la pudo ver, la dibujó y luego se materializó. La visión es la capacidad de poder ver lo que nadie ve, pero es real. Thomas Alva Edison pudo ver el foco antes de que existiera, lo vio en su mente, en su corazón. Los hermanos Wright vieron un avión volando, un aeroplano. Ellos lo vieron primero, lo imaginaron, trabajaron para que existiera y luego lo materializaron, porque la visión te da inspiración. Pero si tú no tienes una visión clara de algo y no eres específico en algo, entonces la fe no es un accidente, no es una casualidad, la fe es específica. Y eso es muy importante, porque hay creyentes que no tienen nada específico. Y tenemos que ser específicos en la fe. Dicen amén. Ahora dice esta primer diapositiva, después de la introducción, que la cárcel del miedo es la peor de todas las cárceles, porque nos aleja de Dios y produce limitaciones en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo de la fe no es la duda. El enemigo de la fe es el miedo, porque el miedo nos acobarda. El miedo nos mantiene en una zona de confort o de conformismo, donde no arriesgamos, donde no tomamos nuevos riesgos. El miedo a casarse, mejor me mantengo soltero. El miedo al emprendimiento, mejor me mantengo de empleado. Entonces el miedo es una cárcel, y es la peor de todas las cárceles, porque el miedo es una cárcel mental, interna, emocional, también es espiritual. Pero una persona con miedo es una persona limitada, no tiene la capacidad de brillar. Una persona con miedo no tiene aspiraciones. Una persona con miedo es codependiente. Es más, una persona con miedo es una persona que tiene muchos apegos. El miedo a que me dejen solo, el miedo a que me abandonen, el miedo a quedarme sin trabajo, el miedo a etcétera, etcétera. Pero el miedo es algo que tiene que ver con la ausencia de Dios en nuestras vidas. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 9. ¿Lo tienen? Dice así. Ahora vamos a hacer como un análisis. Dios le dice a Josué: mira, te mando que te esfuerces y seas como valiente. ¿Saben que hay gente muy esforzada pero al mismo tiempo muy cobarde? Y cuando el esfuerzo no va acompañado de valentía, entonces ese trabajador, ¿qué es? Por ejemplo, hay trabajadores muy esforzados y por eso los ponen de gerentes, por eso les entregan la llave para que ellos abran y cierran. ¿Por qué? Porque son personas de confianza. Una persona con mucho esfuerzo es una persona de mucha confianza, que los van ascendiendo.
Pero la peor desgracia que a una persona le puede suceder, y es lo digo con todo respeto, es que lo pongan de gerente. Pues que le van a pagar un poquito más, pero lo van a explotar un muchito más. Porque no va a conocer ni la salida del sol ni la metida del sol. De oscuro a oscuro va a estar trabajando. ¿Por qué? Porque es muy esforzado. Sí, es esforzado, pero no es valiente. Solo tiene esfuerzo, por eso le dan el pago un poquito extra, le dan cierta confianza, le dan ciertos bonos extras, porque es esforzado y se merece el puesto. Pero Dios dice: esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo que no va acompañado de valentía significa que una persona muy esforzada puede ser muy esclavo, porque esa persona, ese gerente que tiene la capacidad de relacionarse con los clientes, con otras personas, que conoce el mercado, tiene miedo de poner su negocio. Solo es esforzado, pero no es valiente. Y yo pienso que es mejor ser valiente que esforzado. Aunque el esfuerzo es importante, es mejor ser valientes, y valientes muy pocos. Y ser valiente es una orden. Es una orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego viene en esa connotación del mismo versículo 9. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso significa que el miedo es una predisposición al éxito. Pero yo pudiera decir que el miedo es un presentimiento de abandono. ¿De cuál abandono? De que Dios te abandonó. Ese es el principal de los miedos. Para mí el miedo es un presentimiento de que Dios me dejó solo. ¿Y qué puede hacer una persona sintiéndose abandonada por Dios? ¿Cómo se siente emocional y espiritualmente una persona que se percibe a sí misma como alguien al que Dios ya le dio la espalda? Se percibe con miedo, con temor y con la idea de que Él tiene que hacer todas las cosas. Y por eso esta palabra de no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea, la afirmación de que el miedo se elimina cuando tienes la certeza de que Dios está contigo. ¿Por qué David enfrentó a Goliat? Porque le dijo: al Dios que tú has amenazado, Él me va a entregar tu cabeza en mis manos. O sea, Él te la va a cortar. Yo vengo aquí como un representante, pero Él es el que me va a dar tu cabeza. Él está conmigo, dando a entender: no vengo solo, vengo con Él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová y los ejércitos, el que me está acompañando. Y pudo vencer al gigante en función de la capacidad que tenía de entender que, aunque físicamente estaba solo, venía acompañado de Dios. Y eso le daba la seguridad para enfrentar a un gigante. Cuando tenemos la inseguridad o no estamos seguros de que Dios está con nosotros, esa inseguridad o esa falta de paternidad nos lleva a padecer por muchos años hasta que tengamos la certeza de que Él nos acompaña. Si tú lees conmigo también el Salmo 23, por favor, te vas a dar cuenta que está ligado esa parte del temor a la presencia de Dios. Un salmo muy conocido, el Salmo 23. ¿Lo tienen? En la parte específica del Salmo 23, donde dice así el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate, enfermedad, lo que sea, no, diga conmigo, no temeré. ¿Por qué no voy a temer? ¿Qué dice ahí? Porque tú estarás. La presencia de Dios ahuyenta los miedos. No temas ni desmayes, decía Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo.
La presencia de Dios me hace no tener temor. Ahora, escuche bien, no estoy hablando de la presencia de Dios de que esté en todas partes. No estoy hablando de esa presencia, sino de la interpretación de mi historia en donde yo considero que Dios está conmigo. Dios está en todas partes, indudablemente. Pero la interpretación que yo le esté dando a mi historia, si yo interpreto al entrar a una camilla del hospital, al ver a uno de mis seres queridos, si yo interpreto que en esa enfermedad Dios ha estado conmigo aquí, ha estado conmigo aquí, pero si mi interpretación en ese momento es de abandono, Dios ya no me escuchó. Si mi interpretación es esa, entonces entran los miedos, los temores y las inseguridades. ¿Cuántas veces, aunque Dios no te haya abandonado, has sentido una sensación de abandono? Yo lo he sentido, pero tengo que volver a Dios. Señor, perdóname, yo sé que estabas ahí. El que salió corriendo fui yo. Pero Dios ha estado contigo desde el primer momento en que latió tu corazón y va a estar contigo hasta el último momento que tires el último aliento. Pero eso es independientemente si tú lo crees o no. Pero el problema no es solamente ese contexto del abandono de Dios, sino la interpretación que yo le doy a mi historia con el matrimonio, con las finanzas, con el trabajo, con el emprendimiento, con los hijos. La interpretación que yo le doy a la historia y donde yo debo decir, Dios está conmigo en todas estas áreas de mi vida. Porque hay gente que se siente como que, ay, Dios ya no va a querer que me case nunca, ya me voy a quedar aquí cotorro a forrar Biblias. Sensación de abandono. Y la sensación de abandono produce miedo. Y el miedo nos hace tomar malas decisiones. Porque no importa que tengamos miedo, vamos a decidir siempre. Dice esta frase que nada grande y maravilloso sucede en la vida de un cobarde. Nada. ¿Qué le puede suceder a un cobarde? Puras cosas malas. Porque una persona con miedo y con cobardía, su mentalidad ¿cuál es? Negativa. Hay gente que me ha dicho, no, es que yo no me considero una persona que tenga miedo. Y yo le he tenido que decir, no solamente tiene miedo, el miedo lo gobierna. ¿Cómo? Me dice, su forma de hablar. Porque una persona con miedo termina siendo un cobarde, hombre o mujer, y un cobarde termina hablando negativamente de todo. Y su capacidad de hablar, que es incapacidad, es como si estuviera mutilada su manera de ver la vida con éxito. Está mutilado, está castrado por dentro. Todo es negativo, nada funciona. Nada va a parecer bien. Todo siempre es, y si me pasa algo, y si no funciona, y si qué tal vez, y si me acerco a Dios, y si no es verdad, y si es mentira lo que dicen los hermanos, y si pongo aquello, y si vendo esto, y si no funciona. Una persona negativa es cobarde, y un cobarde tiene miedo. Pero cuando las personas tienen una perspectiva de fuerza y de valentía, son atrevidos, y Dios necesita gente atrevida. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a hacer las cosas no porque las hayamos hecho, y nos hayamos estancado o hayamos aprendido, sino por lo que los demás dijeron? Cuando el pueblo de Israel, representado en 12 hombres, 10 principales sobre ellos, quitando a Josué y Caleb, llegaron con Moisés, todavía Moisés vivo, le dijeron, todo está bien, pero no podemos entrar. Y ellos desanimaron al pueblo. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es lo que ellos vieron?
¿Y qué más? Y muros. Vieron muros. ¿Y qué vieron? ¿Y qué vio Josué y Caleb? Su bendición, su prosperidad, su conquista. Pero ellos que vieron muros y gigantes. Una persona con miedo solo va a ver lo que le causa miedo. Yo quiero tener fe, pastor. Voy a leer la palabra para tener fe. Sí, la fe nace cuando ya no hay miedo, no cuando te aprendes toda la Biblia de memoria. Usted se puede saber la Biblia de memoria y no tener fe, porque el miedo gobierna tus decisiones. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una sustancia, lo crees que viene. Y vas en contra de la conciencia colectiva, de lo que todos piensan que es. Es muy difícil ser diferente en este mundo. Perdón por la palabra, pero es muy difícil. La mayoría son borregos caminando, haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, comiendo lo mismo, teniendo las mismas aficiones. Estamos en una sociedad de borregos, aborregados por lo que dicen las redes, por lo que dictan las modas. Es tan difícil ser diferente. Si quieres tener realmente una capacidad de emprendimiento en Cristo Jesús, necesitas empezar a ser diferente del resto. Porque siendo igual al resto vamos a tener la misma o los mismos resultados. Me preocupa la gente que se quiera parecer a los otros. Me preocupa esa imitación barata. Me preocupa el que se compara con el otro y solo ve la fachada, pero no ve la transformación, si existe o no. Me preocupa que el amor lo vendan en un plato de burbujas, de caras bonitas y de cuerpos esbeltos. Me preocupa ese enamoramiento social, ese romanticismo tonto de Disneylandia, de Disney, de las telenovelas. Me preocupa ese amor idílico con sensaciones de que viene el príncipe y va a rescatar o sea, le meten una idea a las jovencitas desde que son niñas de que están perdidas, pues alguien las va a rescatar. Va a venir el príncipe azul y les va a dar un beso, y porque era un sapo, pero ya es príncipe. Y ahora con ese beso van a ser diferentes y ellas van a quedar encantadas porque y esa idea de romanticismo, de pensamientos, de amor, de relaciones es tóxico, pero es lo que la sociedad vende. Y luego cuando puedes escuchar desde las canciones antiguas a las modernas, puras canciones codependientes, de que me haces falta, de que yo te necesito, y pura carencia. Tenemos que cambiar la cultura y la mentalidad. Y no es mentira la frase, pégame pero no me dejes, se las puedo asegurar. Pero no le hace que me trates mal, pero no me abandones. Dale más duro si quieres para la otra. Una mentalidad tóxica en el amor. Maltrátame, úsame como cosa, pero no me dejes, te necesito. Esa carencia, esa mentalidad de necesidad. Lo que necesitamos está más allá de lo que creemos necesitar. Vivimos nuestra vida a veces en función de nuestras carencias, de nuestras necesidades, no de nuestras potencialidades, por el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Porque cuando tú caminas pensando que tienes las bolsas vacías y que no tienes nada, así te sientes sin nada, pobre, menos que otros. Porque las carencias, aunque eres creyente, te hacen ver las cosas limitadamente. Pero cuando empiezas a crecer en tu fe y en tus convicciones,
El Señor hace aparecer las cosas que no son como si fuesen, porque empiezas a entrar en una dimensión de milagros y de victoria, porque lo único que Dios te pide es fe. Y la fe mueve montañas, la fe mueve el mundo. Al que cree todo le es posible. Dios lo único que necesita es ver la evidencia de que en ese corazón y en esa mente hay una certeza y confianza plena en que Dios está obrando, en que Dios va a realizar las cosas, en que Él está trabajando en ese matrimonio, en esa familia, en ese negocio, en esa situación, en esa propia enfermedad. Él se manifiesta. Pero aquí hay una frase que me gusta. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, en este momento no pensamos igual, pero Dios quiere que yo piense como Él, porque tengo que ser imitador de Dios como hijo amado. Eso dice la palabra de Dios. No sé si me explico. Ahora, una mente pobre no puede producir riqueza, al igual que una mente enferma no puede producir un cuerpo saludable. Esa es una semilla tremenda. Porque las mentes pobres producen pobreza, las mentes enfermas producen cuerpos enfermos. La sustancia de lo que está pasando en nuestros pensamientos, lo que cabe aquí adentro, todo lo que tenemos almacenado adentro, toda la historia que nos contamos todos los días, toda la historia que combinamos con ideas, con preceptos, con propios conceptos personales, todo lo que nos combinamos, eso termina por afectar sí o no nuestra fe, ya sea para avanzar o para retroceder. Sé que ya se los he dicho antes, pero hoy se los quiero de nuevo reafirmar. El hijo pródigo no cambió porque le predicaron un sermón, sino porque él, estando en soledad, dice la Biblia que volvió en sí y empezó a platicar con él. ¿No sabe usted lo dañino, pero lo tan bueno? O sea, son dos extremos, que es platicar con uno mismo. Porque cuando tú platicas contigo positivamente hablando, te regañas, te levantas, te animas, te dices. Y el hijo pródigo fue lo que hizo. Dijo: ¿qué estás haciendo aquí? La estás regando. Levántate, ve con tu padre y dile: papá, la regué, perdóname, no debía haber dicho esto o aquello, discúlpame. No estaba pensando razonablemente, pero mira, quiero empezar de abajo, hazme como uno de tus trabajadores y no me llames hijo, y yo no te voy a decir papá, las cosas me las voy a empezar a ganar. Y todo lo que estoy diciendo, estamos hablando de un hombre que estaba hablando solo consigo mismo. Se predicó el mejor sermón y se dio el mejor consejo, él solo. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando hablas? Porque aunque parezca extraño, ¿qué te estás diciendo a ti mismo con este sermón que yo te estoy dando? ¿Está loco el pastor? Esa onda de que adelante, que platica contigo, está bien mal, y te estás platicando contigo mismo. El que está más mal eres tú, porque tú estás platicando contigo. Y el autodiálogo es un autoflujo continuo. Lo que me encanta de la palabra de Dios y de mi Dios es que no existen límites. No hay. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios ilimitado. Pero sí existen límites en tu mente. Esos son los límites. O sea, Dios, diga conmigo, mi Dios es ilimitado. El límite eres tú. Puedo ver a alguien que se pone de rodillas aquí o se levanta las manos: Señor, te pido para mañana, para el camión, que tenga pues los 14 pesos, no sé. Puede ver a alguien aquí:
Señor, te pido que me ayudes mañana, necesito pagar la colegiatura, Señor. Y puede haber otro que diga que, Señor, estoy esperando esos 200,000 pesos para iniciar y emprender el negocio. Pregunto, ¿a quién de los tres va a escuchar Dios? A los tres, de acuerdo a su capacidad de fe. A este le va a dar los 14 pesos porque su fe le alcanza para 14 pesos. A este le va a dar la colegiatura porque su fe le alcanza para colegiatura. Y a este estoy seguro que le va a suplir si lo hace de corazón y le va a dar. ¿Por qué? Porque el poder ilimitado de Dios se limita a la capacidad mental y de la propia historia de cada persona. No hay límites en Dios, el límite está en tu cabeza. ¿Por qué este lugar no es más grande? Porque no me alcanzó para más. Pero ya me está alcanzando para otro lugar. Pero no me alcanzó para más. Y hay gente que llega, oh, qué grande. Y yo digo, ¿cómo puede ser grande si está chiquito, hombre? Pero bueno, ni modo de contradecir a la gente, ¿verdad? Hasta aquí me llegó. ¿Por qué compramos 8 terrenos? Porque no señalé 10, ni 15, ni 20. Dios no me dijo, oh, escoge 8, yo los escogí. Escucha lo que estoy diciendo. O sea, no, Dios es un Dios ilimitado que se limita contigo, porque el límite lo pones tú. Dios no tiene límites para bendecirte, para llevarte al crecimiento, al desarrollo. No hay límites. De esa puerta debes saber, mi Dios no tiene límites, solo que yo lo limito. Y yo me limito. Y vivo de migajas tal vez, de lo que sea en cualquier área. Necesito empezar a sentirme y sentarme en la mesa del Rey. Dios te invita a sentarte a la mesa, pero la limitación es, no, aquí en la orilla, aquí nomás. Y esas limitaciones no hacen que no progrese uno. No sé si me estoy explicando o estoy enojado, no sé cómo lo ven ustedes. La vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. El aceite no cesó porque se acabó el aceite, sino cuando se acabaron las vasijas. ¿Recuerdas esa historia? ¿Cuándo se acabó el aceite? ¿Cuándo se acabó qué? ¿Y si hubiera habido más vasijas? Más aceite. ¿Qué es lo limitado? ¿El aceite o las vasijas? El aceite no tiene límites. ¿Por qué Jesús multiplicó los panes para 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños? ¿Por qué? Porque hasta eso era, si hubieran sido 100,000 hombres, para 100,000. Y hubiera 1,000,000, 1,000,000. La multiplicación es el límite, lo pone la gente. ¿Usted se imagina la gente que criticaba a Jesús, que viene, ven Steven, está ciego, que viene un hombre un ciego de nacimiento, se llama Bartimeo, y cómo está ciego, diga conmigo, está ciego. Bueno, ese también un poquito, ¿no? Pero y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ya. Y la gente lo callaba, pero Jesús volteó y dijo, tráiganmelo, y lo trajeron. ¿Cómo decimos que está? ¿Cómo está? Ahora escucha la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? La gente pues, pero o sea, no ve, maestro, no ve. O sea, lógica. Esa es tu lógica. Pero Jesús quiere saber qué hay en el corazón. Porque ahí de repente el ciego le dice, pues no tenemos para comer, maestro. Lo que tú piensas que la gente necesita, no la necesita hasta que tú sabes que te lo dice. ¿Cuántos, no levanten la mano pues, cuántos han tenido familiares drogadictos? ¿Qué es lo que nosotros creemos que necesitan? Dejar la droga, rehabilitarse, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Pero ellos no lo creen, pues usted métalos a un centro y sí, lo saca y va a volver. Porque hasta que no lo necesite y crea que lo necesita. ¿Qué quieres que te haga? Y entonces responde, ok,
que recobre la vista. Ah, muy bien, recibe la vista. Y recibe la vista, pero la pregunta específica, te puedes sentar, mi hijo. Pero lo que quiero dar a entender es, el límite está en lo que tú pides, no en lo que Él puede dar. Deja de creer que Dios te ha dejado de dar. Ahora empieza a pensar por qué estás tan limitado en tu forma de pensar. Cuando yo tenga un avión, muy bien, Kelita, va a ser la azafata allá arriba. Porque vamos a viajar por toda la República Mexicana. Y la gente dice, está soñando el pastor. Pues sí, así se empieza. Y prefiero imaginarme las cosas grandes, porque tengo un Dios grande, a decirme la tonta frase, ubícate, pon los pies en la tierra. Sí, tengo mis pies en la tierra, pero mi corazón está en el cielo, conectado con el Dios ilimitado, con la fuente ilimitada. No hay límites. Queremos toda esta ciudad para Cristo, toda la ciudad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a cuántos amó? A todo aquel que cree. Ir por todo el mundo y predicar. Eso es ambición, así es mi Padre. Porque yo voy a pensar en menos cuando Él es más. Cuando voy a pensar en poco cuando Él es mucho. Voy a ir cerrando con algo que a lo mejor no le va a gustar mucho, pero se los tengo que decir. Cuando algo se vuelve tu fuente de ingresos, sea una empresa, un patrón, un lugar, cuando ese lugar te da dinero, quincenas, semanas, cuando te ascienden, probablemente esa persona o ese lugar se pueda convertir en tu todo, en tu fuente. Y por lo tanto le vas a entregar todo, tu energía, tus fuerzas, tu reverencia. Y hasta si te piden días que no debes ir a trabajar, vas a ir por solemnidad, por reverencia. ¿Por qué? Porque este lugar me está dando todo. Y eso simplemente hace un marcaje personal de la ausencia que tienes de Dios, pensando que el trabajo te da todo y nunca pensando que Dios es el que da a ese trabajador y a esa empresa la oportunidad de bendecirte. Segundo ejemplo, para explicar de qué estoy hablando. Porque hay gente que hace de Dios, o su trabajo lo hace su Dios. Y hay personas que cuando se enamoran, hacen del objeto de su amor lo más importante, lo más valioso. Se desvelan, chatean, platican, es su todo, como que en su vida nunca nadie las o los hubiera amado. Evidente que no han sabido disfrutar ni saborear el amor de Dios, aunque estaban dentro de una iglesia. Los dos ejemplos que acabo de poner es para explicar lo siguiente. Cuando nos sentimos ausentes de Dios, entonces creemos que quien nos bendice es el trabajo. Cuando no sentimos el amor de Dios, entonces la migaja de cualquier hombre o mujer se convierte en el todo de nuestras vidas. Y por eso el ser humano es codependiente. ¿Por qué? Porque depende de trabajos, de personas, de cosas, de objetos. Depende, aman al gato, aman al perro, aman al árbol, aman el cuadro, aman esto, aman las cosas. Y eso es lo que más le ofende a Dios. Porque esto es evidencia de decir, nadie nunca me ha amado. Y Dios está diciendo, ajá. O cuando tú o yo hemos dicho, me siento sola. Y el Espíritu Santo siempre a 2 milímetros de ti dice, ¿sí?
Nadie me quiere. Y Jesús en la cruz. Ajá. Nadie te ama. Nadie me ama. Dios no me habla. Y la Biblia, ¿en serio? Qué feo, ¿verdad? Tan cerca de las cosas, tan lejos de Dios. Porque hacemos de Dios la religión que Dios no quiere no quiere ser en nuestras vidas. Él quiere tener un trato personal con nosotros. Cuando conoces el Dios ilimitado, escuche bien, aunque duermas con hambre, duermes saciado. Porque la interpretación que le das a lo que está sucediendo es distinta. La gente decía, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Recuerdan? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a pagar? Y Jesús les dijo, a ver, vengan, todos ustedes que están preocupados por el comer, vengan. Dinos, maestro, vamos a orar a una sinagoga, algún congreso. No, vean. Ya están viendo los árboles, los pajaritos, sí. Ahora vean ahí abajo los lirios. ¿Y qué? O sea, ¿eso qué? El arte de la contemplación. Un pensamiento te está llevando al afán, otro pensamiento te va a sacar del afán. ¿Por qué? Porque Jesús no los puso a orar, los puso a imaginar. Les dijo, quiero que se imaginen todos esos. ¿Ven esos pajaritos? Sí, todas esas aves no trabajan, no tienen patrón. Y luego usa la palabra, y vuestro Padre, o sea, tu papá las alimenta. Es la frase que Jesús usa. Y tu papá, digo conmigo, mi papá. Esa es la frase que Jesús usa. Y tu papá las alimenta. Y ves esos lirios del campo, ¿sí? Tampoco trabajan. Pero ni Salomón, el más rico de toda la historia, se vistió como uno de ellos. Y esos lirios lo van a cortar y se va a quemar. Pero tu papá los viste. Si tu papá le da de comer a esas aves insignificantes, vamos a usar el término, y esas ramas insignificantes las viste tan bonito, ¿te va a abandonar a ti? ¿Te va a dejar sin comer? ¿Te va a dejar con vestidos rotos? ¿Con tenis feos? No. La imaginación. Dígame usted si Jesús no usó la imaginación de la gente, la imaginación nos estaba llevando al afán. ¿Y a poco no les dijo? Pues con la misma imaginación que estás pensando de abandono, vamos a usarla para que tú creas y te estés convencido de que Él no te ha abandonado. Así que no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae. Desaceleró los pensamientos. ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Crees que te abandonó tu papá? Dios no me habla. ¿Y qué te dice la Biblia? Ajá. Y nunca te ha hablado. Dios no me ama. Necesito el amor de un hombre. ¿Qué caso el amor de Dios no fue derramado en la cruz con su Hijo? ¿No es suficiente demostración de amor para partir de ahí? ¿Cuántas veces has dicho? Escucha bien, son frases que usamos comúnmente. A mí nadie ha dado nada por mí. Y el Padre sentado en su trono, ¿y al Hijo que te di? Lo saqué de aquí del trono por ti. Tú dices que nadie ha dado nada por ti. Yo te di a mi Hijo. La carencia del vacío.
Estoy sola, necesito a alguien, nadie me oye. Y el Espíritu Santo así como, pues cuando quieras platicamos, aquí estoy las 24 horas. Si empezamos a pensar correctamente, nuestra forma de ver va a cambiar. Y esa misma transformación del pensamiento nos va a llevar a una sola cosa. ¿Sabes cuál es? Escucha bien. Creer en un Dios ilimitado. El límite lo pongo yo. Pero al que cree, ¿quién es el que cree? Al que cree. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que cree? ¿Y qué es lo que creo? Hasta donde me alcancen los límites. Al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? Dice que el que cree en el Señor va a llevar mucho fruto. ¿Qué es mucho? Pues mucho para el que oró aquí son 14 pesos. Pero para el otro es la colegiatura. Y mucho para el otro son 200,000. ¿Y qué tal si hay otro que pida 1,000,000? ¿Qué es mucho? No existe la dimensión de lo mucho. Lo mucho está aquí. Y los límites están aquí. ¿Cuánto ha dicho? No, ya no me dé tanto, es mucho. Para ti es mucho, para el otro no es nada. Imagínate que te vienen en un carrito en el súper, agarre lo que guste. Una latita chiquita, un vasito, todo limitadito, un frijolito, un arrocito. Tú pensando en que para que no gaste tanto. Y el otro la tarjeta la trae libre. Usted puede echar toda la tienda y la va a pagar. No, es mucho. Para usted es mucho, para él no es nada. ¿Qué es mucho para ti? ¿Dónde están tus límites? Deja de pensar que los límites están en la iglesia, están en tu cabeza. Pero el grandioso Dios es nuestro Padre Celestial. No tiene límites. No hay límites. Bueno, sí, los límites los ponemos ¿quiénes? Yo pongo los límites. Pero para Dios no hay límites. Cambia tu forma de pensar, van a cambiar tus hábitos, van a cambiar tus límites. Porque la ilimitada y poderosa experiencia del Espíritu Santo no va a cesar mientras haya vasijas que llenar. No va a cesar. Y perdón por los solteros y las solteras que dicen: yo así ya me quedé. Ese fue tu límite. Tú lo pusiste. Tú lo pusiste. Porque tú dijiste una frase: así me voy a quedar. Yo así me quedé. No le venga a pedir a Dios entonces a alguien porque usted puso un límite. Quite el límite y arrepiéndase. Quite la vallita para que pasen los toros, pues. Es decir, Señor, envía al que tengas que enviar, Señor. Que vengan todos los redimidos de Jehová. El que a mí viene no lo echo fuera, Señor. Bien bíblica las hermanas a los hermanos. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los daré. Ya empezaron a verse las caras, las del club, de las solteras y media.
Yo recuerdo cuando escribí, termino con esto, cuando yo escribí la visión de comunidad de fe, la escribí primero con pluma y luego la pasé a computadora. Y escribí todo lo que vi, sin límites. Escribir, solo les voy a decir algo específico. Y recuerdo, voy a empezar en una casa, comunidad de fe. Después nos vamos a ir a rentar. Después vamos a comprar un terreno. Vamos a construir nuestra propia iglesia. Y esto nos va a dar para tener hasta 5 reuniones, para después comprar las hectáreas que necesitamos y vamos a tener el palacio del rey. ¿Sabes por qué está? Porque yo lo escribí. Porque la fe debe ser específica. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Que recobre la vista. Pues le damos vista. ¿Cómo podemos tener fe para que Dios nos resuelva un problema de deudas? ¿Cuántos han tenido deudas económicas? Yo las he tenido. ¿Cuántos han tenido deudas? ¿Y cuántos han orado para que Dios les resuelva sus deudas? Claro que sí. Ahora, ¿cómo puede ser que oremos para que Dios nos saque de deudas y no creamos para que Dios nos bendiga sin deudas? ¿Cómo es posible que fe sea, Señor, y súpleme esos 70,000 que necesito? Aleluya, hoy uno por 70,000. Tengo los 70,000, los 80,000 y pago mi deuda. Gloria a Dios. Pues siga orando por 200,000 sin deuda. ¿Para qué ponga un negocio? ¿Cómo puedes tener fe para salir de algo malo y no fe para empezar a construir lo bueno? ¿Cómo le podemos aplaudir al drogadicto, al pandillero, al que ya no se droga, al que ya no baila, al que ya no es malo? ¿Cómo entregó todo por Cristo? ¿Qué entregó? No entregó nada. Entregar todo por Cristo es quemar las naves, es quemar las credenciales y decir: te entrego mi carrera, Señor, para servirte. Eso sí es entregar. Ay, pastor, usted no sabe todo lo que he entregado. ¿Qué has entregado, Baqueto? Nada has entregado. Nada has entregado. Fe para lo bueno, fe para mucho, fe para mucho. No hay límites. La nada es maravillosa porque en la nada sucede todo lo que tú declares, lo que tú creas, declarando las cosas que no son como si fuesen. Y si se va al internet y se va al Google y al YouTube, van a decir: es pecado eso de declarar, no es de Dios, no somos dioses para andar declarando. Pues créale a ellos, pero yo voy a seguir declarando la palabra porque la estoy viviendo. Porque nosotros declaramos las cosas que no son como si fuesen. Hay que escribir, hay que ser específicos. Dicen amén. El tamaño de tus metas es el tamaño de tu Dios. El tamaño de tu Dios lo determina. ¿Cómo, pastor? Así el tamaño que tú tienes de Dios. Yo tengo a Dios, pero en un tamaño tal vez diferente al tuyo. Yo creo en un Dios que está aquí con nosotros para llevarnos a otras dimensiones espirituales gloriosas, mucho más por encima de los bienes económicos. Yo creo en un Dios que por medio de su Espíritu Santo quiere activar a la iglesia en los dones espirituales. Quiere activarnos a cada uno de nosotros en dones de sanidad, de milagros, de señales, de lenguas, interpretación de lenguas. Yo creo en un Dios que activa a la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que no tiene límites. Para Él no hay nada imposible. Que lo sobrenatural es algo que deberíamos vivir naturalmente todos los días. Todos los días naturalmente deberíamos vivir lo sobrenatural. O sea, para nosotros ver un milagro no es que sea algo, pues sí, pero es algo que vemos todos los días, que experimentamos todos los días, que trasciende nuestro espíritu todos los días.